Bueno, muchachos, entonces para preparar el examen final, el tema escogido es modelo PER-CPM, lo habíamos evaluado en el parcial y para el final vamos a tener una variante y es el siguiente. Como ven acá, tenemos un proyecto que tiene varias actividades con sus predecesoras, pero en vez de un tiempo, tenemos 3. Y es que me está manejando escenarios. Estos escenarios son optimista, más probable y pesimista. ¿Cierto? Optimista, más probable y pesimista. Ahora, basado en esto, estas son las predecesoras. Tenemos lo siguiente. Que un proyecto que contiene 9 actividades, donde sus predecesoras son estas, tienen, por ejemplo, en la actividad A, en el mejor de los escenarios, esa actividad termina en una semana, en la más probable también es una semana, pero pesimista puede durar 2 semanas. La B, en un tiempo optimista puede durar 4 semanas, en uno más probable 6 y en una pesimista 8. Entonces, la variante que se tiene, que no es mucha, es que hay que calcular lo que se conoce como el tiempo esperado y la varianza de la actividad, ¿cierto? Entonces tenemos tiempo esperado de actividad y varianza de la actividad. Estos van a ser los valores que tenemos que calcular en esta tabla. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar estas formulitas. Estas formulitas tienen que ver con que A es el tiempo optimista, que B es el tiempo más probable y que C es el tiempo pesimista. Dado esto, tenemos que calcular entonces el tiempo esperado de cada actividad. ¿Cómo se hace? El tiempo esperado de cada actividad sería el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido 6. Profe, que muchos me han llegado a hacer esa pregunta. ¿Y siempre es 4? Sí. ¿Por qué? Porque estamos sacando un promedio, un valor esperado, que es lo que significa promedio, que son 6 tiempos. 1 del más optimista, 4 del más probable y 1 del pesimista. Entonces, si suman, son 4, 5 y el pesimista 6. Por eso se divide por 6 y 6 siempre va a ser el denominador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simple, va a ser igual. Vamos a abrir paréntesis para colocar el numerador y sería el optimista más 4 veces el más probable más el pesimista dividido 6. Que me equivoqué acá, es dividido 6. Entonces da 1,17.
Ese es el valor. Coloquémoslo en 2 decimales y podemos arrastrar la formulita. Entonces miren que no tiene gran... Esto es optimista. Bien. Ahora, la varianza de una actividad, ¿cómo se calcula? Esto es varianza. De la varianza de la actividad se calcula como la diferencia entre el pesimista y el optimista dividido 6 elevado al cuadrado. Miren que no es una fórmula que sea tampoco lo más rara del mundo. ¿Cómo la hacemos? Igual abrimos paréntesis 2 veces. Ya van a entender por qué. Es el pesimista menos el optimista, cierro paréntesis, lo divido por 6, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. ¿Por qué tuve que usar dos paréntesis? Para poder separar el numerador del denominador y el de afuera para cerrar todo esto, ya que todo debe estar elevado al cuadrado. Y ya si no, arrastrar la formulita y ya tenemos la varianza de la actividad. Profe, una pregunta, pero B no es pues tiempo más probable. No, M es el más probable, perdón, esto es M. Esto es M, gracias, y esto es B. Sí. Bueno, A es el tiempo optimista, M es el más probable y B es el pesimista. Gracias por la corrección. Ahora, entonces miren que por eso lo hice de esta manera. Entonces, acá es, para que veamos la formulita, sería 1, que es A, más 4 veces M, 4 veces D2, más el pesimista que es E2. Entonces, A más 4 veces M más B, y acá la varianza es B menos A. Entonces sería E2 menos C2 dividido 6 elevado al cuadrado. Entonces, esta es la correcta clasificación. ¿Listo? Ahora, para la varianza lo que hicimos fue pesimista menos optimista dividido 6 y todo elevado al cuadrado. Estas son tiempo esperado y varianza. Ahora vamos a construir nuestra red de proyecto como siempre lo hemos hecho, pero vamos a tener una pequeña variación. ¿Cuál va a ser esa variación que vamos a tener? Ya les voy a mostrar. Voy a copiar. Vamos esto mejor en una hoja nueva para que lo puedan tener mejor. Perfecto. Acá. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a trabajar, a construir el árbol de decisión. Perdón, la red del proyecto, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a hacerlo el recorderis. Recordemos que todo proyecto parte de un inicio, que normalmente siempre ese inicio tiene una duración de 0 en tiempo. Vamos a hacerlo. Pongámosle un colorcito para que podamos verlo. Encerrémoslo. Luego tenemos que solamente el inicio depende A. Entonces vamos a tener una actividad A que tiene una duración D y no vamos a usar ninguna de estas tres. La que vamos a usar es el tiempo esperado. Entonces tiene una duración de 1.17 semanas, meses, lo que sea. Entonces esta es la actividad A. Luego me dice que de B y C dependen de A, pero F también. Miren, tenemos 1, 2 y 3 que dependen de A. Entonces vamos a hacerlos de una vez. Entonces tenemos la actividad B.
Puede ser acá, que tiene una duración de 6. Tenemos una actividad C que tiene una duración de 4. Y vamos a tener una actividad F, voy a colocarla más abajito, puede ser F, y que tiene una duración F de 2. Es una duración de 2. Hasta el momento todo va bien. Ahora me dice, vamos a subir esto de pronto un poquito más, para que quede más espaciado, y me dice que D depende de B y de C, o sea, de estos dos. Entonces vamos a colocarla por acá. Hagámosla acá. Es una actividad D que tiene una duración de 2. Y también tenemos una actividad E que depende solo de B. Y que tiene una duración de 3. Vamos a ir armando las flechitas para que no nos vayamos perdiendo el tema. Entonces recordemos que me está diciendo que A no depende de ninguna. Entonces vamos a insertar la flechita. Siempre las flechas son importantes porque me ayudan a guiarme. Una recomendación puede ser usar una flecha pronto un poco más gruesa para poderse guiar. Luego tenemos que B, C y F dependen de A. Entonces hay que usar nuevas flechas. Entonces tenemos esta. Perfecto. B, C y F dependen de A. Me está diciendo que D depende de B y de C. Entonces vamos a colocar las flechitas correspondientes. Luego tenemos a E que también depende de B. Entonces pongamos la flechita acá correspondiente. Y ven que vamos armando paso a paso el mapa o red del proyecto. Tenemos también, ya hicimos a E, a F también. Tenemos a G que depende de D. Entonces pongámosla por acá, puede ser G que depende de D y G tiene una duración de 2. O sea que está bien. Vamos a coger una flechita también. Vamos a ponerla acá. Tenemos a H que depende de G. Pongámosla por acá. H, y H tiene una duración de 2 también. Entonces dejémosla ahí. Perfecto. Y H tiene una duración de 2. Entonces está bien. Y tenemos a I que depende de E. Depende de H y depende de F. Entonces vamos a... Creo que voy a usar un poquito más de espacio para poder unir bien las flechas. Tenemos una actividad I que tiene una duración de 1 solamente. Y vamos a colocarla acá. Intencionalmente la puse un poco más larguita, pero es para
poder unir mejor y que no me quede muy atareada estas flechas, porque I depende no solamente de H, sino que también depende de E. Entonces, si lo hubiera colocado por acá, me hubiera de pronto quedado montada la flecha. Y también depende de F. Ay. Y tiramos la flecha para acá. Y como I no tiene absolutamente ningún, después de I no queda más, y es la última, y después de I no hay nada, con I termina el proyecto en un fin, que como siempre tiene una duración de 0, como el inicio. Simplemente es copiar la formulita y listo. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular la evaluación de ida, que la evaluación de ida, recuerden que es de izquierda a derecha. Y que es con los máximos tiempos de inicio de cada actividad. Eso quiere decir que este proyecto inicia en 0 y termina en 0, que pues, pero lo que es el inicio, A inicia en 0 y 0 más 1,17, pues ese es 1,17, que B inicia en 1,17, que es donde inicia el anterior, y termina en 7,17. Vamos a hacer algo, vamos a coger estas celdas, vamos a darle una ampliación, columna, vamos a la de 12, para que no me quede como tan apeñuscados los valores. Bien, ahora empiezo a evaluar por arriba, por abajo, como quiera. Entonces E inicia donde termina el anterior, que es 7,17. Y le debo sumar la duración de E, que sería 10,17. Me borré el 1. Bien. ¿Y puedo evaluar I? No. ¿Por qué? Porque falta H. Entonces no la puedo evaluar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Devolverme hasta B y evaluar D. Pero D la puedo evaluar no porque falta C. Quiere decir que me toca volverme hasta el inicio y evaluar C. Entonces C arrancaría ¿dónde? En 1,17 más 4, que sería 5,17. Y ahora sí puedo evaluar D, que sería iniciar en el máximo entre B y C, que en este caso sería 7,17 más 2 sería 9,17. ¿Cierto? Ahora, G ¿dónde inicia? En 9,17, que más 2 sería 11,17. ¿Dónde inicia H? En 11,17 más 2, que sería 13,17. Ahora, ¿puedo evaluar I? No. ¿Por qué? Porque me falta F. Entonces, si me falta F, tengo que evaluarlo, donde F empieza en 1,17 más 2, que sería 3,17. Ya evalué de ida todo, me falta solamente I, que I iniciaría en el máximo entre F, H y E. El máximo entre 10,17, 13,17 y 3,17, pues es 13,17, que más 1 daría 14,17. Entonces, aquí queda entre la celdita, perfecto. Y ya, el fin entonces estaría en 14,17
más 0, 14, 17. Ya evalué de ida, ya me falta sino evaluar de regreso. Y esa evaluación de regreso sería insertar. Vamos a hacer una flechita, pero en sentido contrario. No, me equivoqué. Insertar, formas, flecha. Perfecto. Pongamos la gruesita como la veníamos trabajando. Perfecto. Y va a ser con los mínimos acá me equivoqué, esto es con los máximos tiempos de terminación de cada actividad y acá sería con los mínimos tiempos de inicio de cada actividad. Entonces, el fin no cambia. ¿Por qué? Porque el fin termina en 14:17 menos 0, 14:17. Ahora, ¿dónde termina la actividad? En 14,17. Y 14,17 menos 1 daría 13,17. Ajustémoslo acá. Bien. Ahora, puedo irme por encima, puedo irme por debajo, por donde quiera, pero va a ser igual. Si quieren para variar, me voy a ir por debajo, pero no va a modificar la cosa. ¿Dónde termina F? Donde inicia la siguiente, que es 13,17. Y 13,17 menos 2 da 11,17. Entonces ahí tengo los dos valores. No puedo evaluar A porque falta C y B de regreso. ¿Me puedo ir por el medio? Sí. Entonces, ¿dónde termina H? En 13,17. Menos 2 daría 11,17. ¿Dónde termina G? Donde inicia la siguiente, que es 11,17, que menos 2 da 9,17. Y acá tengo a G. Ahora, ¿dónde termina D? Donde inicia G, que sería 9,17, que menos 2 da 7,17. Y ya me puedo ir por encima, por debajo, etc. Pero por encima no puedo evaluar B porque falta E. Entonces vámonos por debajo. ¿Dónde termina C? Donde inicia la siguiente, que es 7,17, que obviamente menos 4 da 3,17. Vamos por arriba, a ver qué pasa. Entonces tenemos que termina donde finaliza I, que es 13,17, menos 3 daría 10,17. ¿Dónde finaliza entonces B? En el mínimo, porque recuerden que regreso es con mínimo tiempo de inicio de las sucesoras, o sea que en este caso sería el mínimo entre 7,17 y 10,17 es 7,17, que menos 6 da 1,17. Ahora, ¿dónde finaliza A? En el mínimo entre 11,17, 3,17 y 1,17, sería 1,17, que menos 1,17 pues da 0. Y acá tengo la otra actividad. Entonces, inicio estaría en 0 y 0. Hallo la ruta crítica, que es la siguiente paso. Pero para hallar la ruta crítica tengo que calcular ¿qué? La holgura. Y recuerden que la holgura es la resta
de los tiempos de finalización máximo y mínimo de cada actividad. Entonces la holgura del inicio es 0. Se le tiene que calcular la holgura a todos, no a uno, sino a todos. Entonces, holgura de inicio 0. La holgura de A sería 1,17 menos 1,17 es 0. La holgura de C sería 7,17 menos 5,17. La holgura es 2. La holgura de F sería 13,17 menos 3,17. La holgura me da 10. Y la holgura de B sería 7 menos 17 menos 7,17. La holgura me da 0. Ahora, la holgura de E es 13,17 menos 10,17. La holgura me da 3. En D, la holgura sería de 0. 9,17 menos 9,17. La de G es 0. 11,17 menos 11,17. La de H sería 0, porque es 13,17 menos 13,17. Y la de I da 0, 14,17 menos 14,17. Y la del fin, por lógica, también debería dar 0, porque es 14,17 menos 14,17. Después de hallar las holguras, ubiquemos la ruta crítica. Pintémosla entonces de otro colorcito. Puede ser de verde. Entonces tenemos que la ruta crítica estaría compuesta por inicio, por A, por B, porque ninguna de estas dos, 0, por H, por G, pues, perdón, por H no, por inicio A, B, por D, le dijo holgura, por D, por G, por H y por I. Y adicionalmente por fin. Entonces, el siguiente paso es calcular, primero, la duración del proyecto. Bueno, concluyamos siempre con lo mismo. Es ruta crítica. Y recuerden que la ruta crítica de un proyecto sería las actividades que la componen. En este caso es inicio, A, B, D, G, H, I y fin. ¿Cierto? Entonces tenemos A, B, D, G, H, I y fin. Esas son las actividades que componen la ruta crítica. Ahora, la duración del proyecto. Y realmente esto sería una duración promedio del proyecto. ¿Por qué una duración media del proyecto? Porque esta duración, en este caso, viene dado por unos tiempos esperados, unos valores promedios de 3 escenarios. Entonces, la duración promedio del proyecto, que esa es la otra variante de pronto en relación con el ejercicio que nosotros veníamos trabajando, y es que el cálculo es el mismo, lo que pasa es que cambia el nombre. Sería la suma de las duraciones de cada actividad. Podríamos omitir el inicio si quieren porque vale 0, pero serían las duraciones de las actividades que componen la ruta crítica. Entonces sería el tiempo estimado de A más el tiempo estimado de B más el tiempo estimado de D más el tiempo estimado de G más el tiempo estimado de H más el tiempo estimado de I. Miren que solamente sumé los tiempos estimados de las actividades de la ruta crítica. Miren que acá están en colores. A, B, D,
G, H, I, A, B, D, G, H y obviamente I. Doy Enter. Quiere decir que la duración media del proyecto es 14:17, que es exactamente lo que me da acá. Tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, varianza del proyecto, que esto es lo nuevo. Esa varianza del proyecto sería igual la suma de las varianzas que componen la ruta crítica. La suma de las varianzas que componen la ruta crítica. Entonces, en este caso sería la varianza de A más la varianza de B más la varianza de D más la varianza de G más la de H más la de I. Solamente estoy sumando las varianzas, que tengo este amarillo para que no estorbe. Miren que solamente estoy sumando las varianzas de las actividades que componen la ruta crítica, que son A, B, D, G, H, E, I. Y como ustedes ya vieron estadística, saben que la desviación del proyecto, o mejor dicho, saben que la desviación de una varianza es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sería igual a la raíz de esto. Entonces esta es la desviación del proyecto. Hasta ahí no hay nada nuevo como tal. Pero ¿qué tal si a mí me preguntaran, por ejemplo, calcule cuál es la probabilidad de que el proyecto dure 13 semanas o menos? Calcule cuál es la probabilidad de que el proyecto dure 13 semanas o menos. Y para eso vamos a necesitar una pequeña conocida de ustedes, que es la siguiente. ¿Recuerdan a Z? Que dicen que es igual a X menos mu sobre la desviación. Si se acuerdan de ella, es la forma de estandarizar la normal. Inclusive si queremos usamos, a ver, no sé, está bien mío, pero también podemos usar al 230, sí. X menos mu dividido la desviación. X menos mu dividido la desviación. Con esa Z nosotros podemos calcular probabilidades basadas en la normal. Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión de la clase de hoy. Paremos de grabar.